El pasado miércoles se conmemoró el primer aniversario del fuerte sismo que ocurrió en septiembre del 2017 y durante este último año muchos de nosotros hemos aprendido bastantes cosas sobre prevención, sobre el comportamiento de los sismos, sobre el funcionamiento de la alerta sísmica, entre otros. Pero creo que aún hay uno que otro tema que queda pendiente por aprender y uno de ellos es sobre las medidas de prevención que debemos de tomar específicamente en nuestra vivienda para prepararla contra los temblores. Así que en este video quiero compartirles un par de datos que quizá puedan serles de ayuda para volver más seguras a sus casas contra los temblores. Pero antes de comenzar quiero aclarar que en este video no voy a dar ninguna información técnica sobre cómo volver más resistente a la estructura ni nada por el estilo. En primera, porque esa es información que no consigues viendo un video en YouTube. Además de que la respuesta varía dependiendo cada construcción. Así que si quieren saber el estado de la estructura de su vivienda o quieren saber cómo poder hacerla más resistente, contraten a un profesionista, a un arquitecto o a un ingeniero. Sí, puede ser algo costoso, pero es una inversión que va a proteger tu patrimonio y, más importante aún, la vida de tu familia. Pero aún así, si ustedes piensan autoconstruir su casa, entonces por favor sigan los manuales de construcción de las empresas e instituciones confiables, como el manual que proporciona Cemex y la UNAM. Por si les interesa, dejaré en la descripción del video los enlaces a estos manuales. Lo que sí quiero mostrarles para comenzar es una serie de elementos que ustedes pueden considerar para determinar si realmente es urgente llamar a un profesionista que revise la estructura de su vivienda. Y lo primero que deben de tomar en cuenta es justamente cómo se ve la estructura. La estructura de su casa puede estar conformada por columnas, traves, muros de carga, losas, entre otros elementos, y deben de ser cuidadosos de no confundirla con los muros divisorios que, como su nombre lo dice, solo dividen los espacios y no cargan peso, y usualmente están hechos de materiales ligeros como la tabla roca o el tabique. Si ustedes al ver específicamente la estructura de su casa notan que tiene alguna anomalía, como que alguna columna otra vez se vea agrietada, una losa tenga una curva considerable o que algún elemento de concreto armado se le vea la varilla y que presente deformaciones, entonces sí, es mejor contactar a un profesional para verificar el estado estructural de la vivienda. En la autoconstrucción, un error común que se comete es el no hacer estructuras simétricas. Cuando hay un temblor, si la estructura de una construcción no es simétrica, hay mayores posibilidades de que ésta se deforme y pueda dañarse. Y una forma común son las construcciones que, si las vemos desde arriba, tienen forma de L. Esto no quiere decir que si tu casa no es simétrica sea menos resistente, ya que depende también de los materiales, el cálculo y las separaciones que tenga la estructura. Y hay, por ejemplo, edificios que no son simétricos en lo absoluto y son resistentes gracias al cómo fueron diseñados. Pero si autoconstruiste y crees que tu casa no contempló correctamente esto, recuerda que también puedes contactar a un profesional para asegurarte de que todo esté en orden. Bueno, esas fueron un par de cosas que mayoritariamente quedan en manos de los ingenieros y de los arquitectos. Pero ¿qué cosas podemos hacer que queden en nuestras manos para volver más seguras a las casas ante los sismos? Primero, cuidar la distribución de las cargas al interior de nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos evitar cargar más peso de un lado de la vivienda que del otro. Es decir, que debemos distribuirlo lo más equitativamente posible a lo largo de toda la vivienda, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Por ejemplo, digamos que quieres iniciar un negocio de imprenta y decides armarte tu propio taller en el primer piso de tu casa del lado izquierdo, y del lado derecho solamente tienes un comedor. Aquí hay un pequeño problema de mal distribución de las cargas. El mobiliario y las máquinas que vas a usar en tu taller puede llegar a ser mucho más pesado que el que usas en el comedor, por lo que en un temblor tu casa tenderá a moverse más de un lado que del otro. Y esto puede ocasionar que la estructura se truene y en el peor de los casos haga colapsar a tu casa. Por otro lado, decidiste que el taller se ubicara en el primer piso, pero quizás la losa de ese piso no fue diseñada inicialmente para recibir tanta carga. Entonces esto ocasiona otro problema de exceso de cargas que de igual manera hará comportar mal a tu vivienda en caso de sismo, por lo cual quizá la mejor idea es tener ese taller en un lugar diferente. En el terremoto de 1985 hubo un caso muy sonado de un edificio donde trabajaban costureras, el cual lamentablemente colapsó. Y esto fue debido a que en un edificio originalmente diseñado como oficinas le metieron peso de más al transformarlo en una fábrica textil. Y esto provocó que el edificio en el temblor no resistiera el movimiento y colapsara.
Por eso, desde entonces, en la Ciudad de México el reglamento indica que las construcciones no pueden cambiar su uso original en la mayoría de los casos, porque quizá la construcción no fue diseñada para eso. Así que procura evitar meter peso extra a tu casa para el cual no está preparada. Otra cosa sencilla que podemos hacer es tomarse 30 minutos, una hora, para pensar en una ruta de evacuación. Primero, identifica cuál es el punto más desfavorable de tu casa, el que está más alejado de una salida a un lugar seguro, y traza la ruta más directa desde ahí hasta la puerta de salida. Y en este tramo piensa qué pasaría si alguien intenta salir de la casa cuando escuche la alerta sísmica. Recuerda que la persona debe lograr salir en menos de 50 o 60 segundos, que es el tiempo aproximado que se tiene antes de que la onda sísmica llegue por lo menos a la Ciudad de México y los estados colindantes desde un sismo que proviene de Guerrero. En esta ruta de evacuación debes organizar el mobiliario para evitar que estorbe o incluso que se caiga y obstruya la salida. Debes considerar que las posibles puertas interiores no demoren demasiado en abrirse y, de ser posible, debes de mantener la ruta bien señalizada y poner al alcance en algún punto de la misma objetos que puedan tomarse rápidamente de seguridad, como una mochila de emergencia con una lámpara, radio, alimentos enlatados, copia de documentos importantes, entre otras cosas. La ruta de evacuación no solo te será útil en caso de sismos, sino también en posibles incendios o eventos de pánico. Un aspecto muy importante que debes de tomar en cuenta es que sobre la salida de tu vivienda no debes de colocar ningún objeto que pueda caerse, como macetas, letreros, entre otros. Como medida de seguridad adicional, puedes colocar una cubierta de algún material resistente sobre la puerta de acceso y la salida para que en un sismo, en caso de que caigan vidrios o acabados de los pisos superiores, caigan sobre dicha cubierta y no sobre las personas que están evacuando la vivienda. También es importante que arregles todas las fugas de agua e impermeabilices la cubierta de tu casa para evitar que se generen goteras sobre las losas. El agua es el peor enemigo de las estructuras, ya que pueden oxidar el acero y debilitarlo, haciendo más frágil tu vivienda ante los sismos. Finalmente, algo que muy pocos conocen, pero que igualmente podría volver más segura tu casa, puedes adquirir tu propia alerta sísmica. La opción más económica y sencilla son las alertas disponibles para los celulares, como la gratuita de la app del 911 o la app de Sky Alert, que también tiene una versión mejorada de pago que cuesta 99 pesos anuales, con opciones muy interesantes para asegurar tu casa gracias a un convenio que tienen con Mapfre. Pero también, de hecho, puedes adquirir tu propio equipo de alertamiento sísmico que no dependa del internet, sino que haga uso directo de la señal pública de alertamiento que está disponible en una gran cantidad de estados en México. Hay muchos equipos a la venta que puedes recibir la señal similar a como lo hace una radio, pero les recomiendo que adquieran el equipo que ofrece directamente el CIRES, quienes son los que administran la alerta sísmica pública. Estos equipos reciben exactamente la misma señal que la que reciben los altavoces de la Ciudad de México, por lo cual son recomendables especialmente si por donde vives no tienes estos altavoces. Dejaré en la descripción del video un enlace por si quieren saber más información al respecto. Hasta aquí este video. Espero que esta información les haya sido de ayuda para poder volver más seguras sus casas ante los sismos y así estar más preparados. Si quieren compartir algún dato adicional, recuerden que pueden hacerlo en la sección de comentarios aquí abajito, o bien si les gustó el contenido de este video, no duden en dar clic en el botón del pulgar arriba y suscribirse al canal. Finalmente les recuerdo que pueden también encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.